Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenido aquí al canal de México PNL. Yo soy Francisco López y el día de hoy vamos a seguir platicando sobre un tema del cual me han llegado muchos comentarios, el cual me preguntan mucho mis alumnos en clase, y es esta situación de los pensamientos. ¿Por qué es tan importante generar o tener o controlar los pensamientos de las personas? La respuesta es muy fácil. Los pensamientos es la parte más... Es la primera parte con la que tenemos contacto en nuestra experiencia del día a día. Si nosotros tenemos pensamientos de tipo negativo, lo más seguro es que nuestras acciones vayan enfocadas en el sentido negativo. Lo mismo ocurre con los miedos, lo mismo ocurre con esos pensamientos de cosas que aún ni suceden y tú ya estás imaginando todo el final, ya estás imaginando toda la historia en tu mente. Eso es lo que pasa, esa es la cuestión que tenemos que tener en cuenta con los pensamientos. Las personas, no es que los pensamientos sean malos o buenos, sino que simplemente los pensamientos es la primera parte de la cual te das cuenta que estás precisamente pensando en algo, y eso algo que estás pensando es lo que va a regular tus acciones, y esas acciones son las que van a traerte como resultado los resultados que tengas. Dependiendo de tus pensamientos van a ser tus acciones, y dependiendo de tus acciones van a ser tus resultados. Por eso lo importante aquí, la cuestión aquí, y lo que quiero explicarte en este video, es que en muchas ocasiones las personas tratamos de modificar nuestros pensamientos, pero no lo hacemos de manera muy permanente, no son duraderos esos cambios, debido a que está mal planteado o no conocemos el esquema ideal de lo que tenemos que reprogramar o lo que tenemos que cambiar para modificar así nuestros pensamientos. La mayoría de las personas se enfocan en pensar en cosas positivas, en cosas lindas, en cosas que les ayuden para más adelante, en lo que se refiere a su propia experiencia. La respuesta es que no es ahí, porque al momento de que tú haces un cambio en tus pensamientos, te va a durar muy poco y no va a ser permanente ese cambio, y vas a tener que cambiar, estar al pendiente de tus pensamientos en cada momento y en cada situación que los necesites. Por eso lo más recomendable es entender cómo está estructurado este esquema en nuestra mente para poder hacer el ajuste necesario. Déjame explicarte con esta diapositiva. Ahí está. A ver si me veo. A ver si me veo. Ahí está. Listo. El esquema fundamental es el siguiente. Nosotros tenemos ciertas creencias. Cuando nosotros atacamos nuestros pensamientos nos van a generar emociones. Nuestras emociones nos van a generar acciones y vamos a obtener un resultado. La cuestión aquí es que hay algo antes, como puedes verlo aquí, hay algo antes de los pensamientos que son nuestras creencias. En el momento en el que nosotros modificamos los pensamientos, va a seguir operando una creencia limitante. Si tú estás experimentando pensamientos negativos o estás experimentando algún tipo de pensamiento negativo, lo más seguro que va a pasar es que esos pensamientos están originados por alguna creencia. Eso es a lo que yo me refería cuando te decía que no ibas a poder cambiar, que es necesario cambiar nuestras creencias para poder así modificar nuestros pensamientos. Cuando nosotros cambiamos solamente el pensamiento, no estamos cambiando el origen de ese pensamiento, que es una creencia. Por lo tanto, lo que nosotros si tú quieres obtener resultados diferentes, lo que tienes que modificar son las creencias, no tanto los pensamientos. El pensamiento, modificar un pensamiento o tratar de controlar tus pensamientos en un evento determinado te va a ayudar para ese evento determinado. Cuando nosotros modificamos la creencia, entonces inmediatamente modificamos los pensamientos y por tanto las emociones, las acciones y los resultados. Es más benéfico en todo caso modificar las creencias en lugar de los pensamientos. Una creencia nos va a dar como resultado un cambio generativo. Cambiar un pensamiento solo nos está dando un cambio remedial. Es decir, solo nos va a funcionar en ese momento en el cual estamos operando y en el cual esa creencia se está operando. Es muy común aterrizar esto de modo que lo entiendas mejor. Lo podemos aterrizar mejor en el famoso esquema del iceberg. Y te voy a explicar en esta diapositiva siguiente. Aquí está, te voy a explicar por qué. Tus pensamientos sí siguen siendo algo profundo, sí siguen estando más adentro, pero es de lo primero de lo que te empiezas a dar cuenta. Tus emociones, tus acciones y tus resultados. Las acciones es lo que ves, las acciones es cómo ejecutas. Las acciones ya es en el mundo, vamos a llamarle real. Por lo tanto, tienes que modificar tu trabajo, se tiene que meter a lo más profundo. Tu trabajo, si tú quieres cambiar un pensamiento, tienes que meterte hasta la raíz, que son la raíz de los pensamientos, son las creencias.
dependiendo cómo son tus creencias, van a ser los resultados que vas a estar obteniendo. Por lo tanto, cuando nosotros modificamos estas creencias, es más fácil empezar a modificar de aquí hacia arriba, ¿ok? En programación neurolingüística tenemos muchísimas herramientas para reprogramar las creencias. En programación neurolingüística entendemos perfecto que las creencias son el origen de todos nuestros pensamientos y por lo tanto, siguiendo la cadena, es el origen de nuestros resultados. Por lo tanto, tenemos que tener creencias muy potentes, tenemos que tener creencias muy positivas, muy orientadas al logro, a la abundancia, al éxito, para poder modificar esos pensamientos y que los pensamientos estén en sincronía con ese esquema de creencias. Un esquema de creencias positivo obviamente nos va a dar pensamientos positivos, emociones positivas, acciones positivas y por lo tanto resultados más positivos de los que estamos obteniendo cuando partimos de un pensamiento controlado o cuando partimos del pensamiento generado por una creencia negativa. Por lo tanto, lo más sencillo que tú puedes hacer es dejar de controlar los pensamientos en cada momento y empezar a adquirir las creencias o empezar a modificar las creencias, que es lo que le da forma a tus pensamientos. Ahora, hablando en términos de programación neurolingüística, con lo que nosotros trabajamos es con una estructura un poquito más elaborada. La estructura con la que trabajamos en programación neurolingüística se llama niveles neurológicos, así se conocen. Y este es el esquema más simple, es el esquema más sencillo que vas a encontrar de los niveles neurológicos. Los niveles neurológicos son una pirámide, se hace una pirámide enorme, hablamos de metaniveles, etcétera, etcétera. Pero controlando y conociendo esto es la manera más fácil en la que tú vas a poder aprender y vas a poder empezar a realizar el trabajo determinado. Te explico este esquema. El primer nivel o el primer entorno, la primera situación en la cual nosotros nos vemos influenciados son los entornos. Cuando yo te hablo de entornos, te estoy hablando de la parte en la cual ejecutas tu oficina, tu casa, con tus amigos, con tu familia, etcétera, etcétera, tus compañeros de trabajo. Ese entorno tiene cierto impacto en ti y eso te va a generar determinadas conductas, ¿ok? Las conductas, ¿qué es? Las conductas son lo que haces, qué llevas a cabo, qué ejecutas, qué conductas estás llevando a cabo en los diferentes entornos en los cuales te encuentras. Estas conductas van a estar determinadas por ciertas capacidades. Esas capacidades es qué puedes hacer, qué haces, qué eres capaz de hacer, ¿sale? De qué eres capaz. Esas son tus capacidades. Como te puedes dar cuenta, esas capacidades están determinadas por tus creencias. Y en programación neurolingüística trabajamos con algo más que es la identidad. La identidad, ¿cuál es? La identidad es quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres esa persona? ¿Quién eres? Eres una persona que tiene determinadas creencias, que esas creencias le dan ciertas capacidades. Esas capacidades lo van a llevar a ejecutar ciertas conductas en un entorno determinado, obteniendo el resultado que está buscando. Por eso, pregúntate ahora, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué creencias tienes? ¿En qué entorno las ejecutas? ¿En qué conductas? Te platico una historia. Por ejemplo, una cuestión con la que muchas personas trabajan, o que muchas personas quieren trabajar constantemente, es el sobrepeso. Tener unos kilos de más, etcétera, etcétera. Obviamente sabemos que para poder bajar de peso, una persona tiene que hacer dieta, tiene que hacer ejercicio, tiene que someterse a un régimen alimenticio, la asesoría de un nutriólogo, de un médico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta original es, ¿la persona realmente tiene el problema de la alimentación en todos los entornos que tiene? Es muy común que, por ejemplo, cuando una persona se pone en régimen, pero en su casa no. Entonces, si en su casa son fanáticos de los tacos al pastor, de las pizzas, etcétera, es muy complicado para la persona en ese entorno llevar a cabo un régimen alimenticio. Por lo tanto, lo que la persona tiene que modificar en los esquemas de programación neurolingüística, se dice que todo cambio en un nivel superior va a generar un cambio en el nivel inferior. Es decir, si la persona modifica sus conductas, va a poder realizar un cambio en un entorno determinado. Por ejemplo, te estaba comentando el caso de la alimentación, ¿no? A lo mejor la persona, las condiciones o el entorno que tiene en su casa no le favorece mucho para bajar de peso, para poder llevar a cabo un régimen o una dieta. Entonces lo que la persona tiene que hacer es modificar sus conductas. Es decir, comer fuera de su casa, o dejar de darle gusto a todos en su casa y alimentarse sanamente en su casa. Lo que tiene que cambiar son las conductas. Esta es la cuestión con los niveles neurológicos. Por lo tanto, si tú te das cuenta,
Si tú no eres una persona, si por ejemplo tienes el problema del sobrepeso, por llamarlo, o el problema de la desidia, hay personas que, desidia o procrastinación, como le gusta llamar, personas que no terminan lo que empiezan, ¿me explico? Empiezan, pero no terminan. Esa situación la puedes investigar aquí, en la identidad. ¿Quién eres? ¿Qué creencias tienes relacionado con eso? Por ejemplo, si eres una persona que se quiere poner en un régimen alimenticio y quiere bajar de peso, pero desde tu identidad no eres una persona disciplinada o no eres una persona que tiene la determinación, la perseverancia para llevar a cabo un proceso, entonces tu problema está en la identidad. Desde la identidad no te reconoces. Si tal vez lo eres, tal vez eres una persona muy estable, muy perseverante, muy confiada, pero no tienes la creencia de bajar de peso. O tal vez crees que bajar de peso es muy complicado. ¿Me explico? Entonces lo que tienes que hacer aquí es conectar tus creencias con tu identidad y vas a poder llevar a cabo el proceso de bajar de peso de una manera más simple, porque vas a estar soportado por una identidad y por tus determinadas creencias. Esas creencias te van a dar la capacidad de poder llevar a cabo una dieta, de poder preparar tus alimentos, de poder dejar de tomar refresco, de poder dejar de comer lo que sea, la cuestión que el pan de dulce, por ejemplo, eso se va a ver reflejado en tus conductas y por lo tanto vas a poder estar ahorita en cualquier entorno. Esta es la explicación a través del escenario de niveles lógicos. Si lo aterrizamos esto en el famoso iceberg, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: tu identidad, tus creencias y tus capacidades están ocultas, están abajo, no eres muy consciente de ellas, ¿ok? Porque no es una cuestión con la que estés constantemente trabajando. En cambio, tus conductas y el entorno es lo que ves, es lo que está afuera, es lo que sí percibes. Por lo tanto, cuando tú modificas tu identidad, vas a generar un cambio en tus creencias, en tus capacidades, en tus conductas y en tu entorno. Es muy importante este punto, el punto de la identidad, reconocer quién eres, reconocer cómo funcionas, reconocer de qué eres capaz de hacer, ¿sale? Eso está soportado por tu identidad y eso se soporta en determinadas creencias. En el video anterior, que hablábamos también de los pensamientos y de las creencias, yo te decía que con el esquema de niveles neurológicos podemos romper una creencia, es decir, esto requiere mucho trabajo y requiere mucha dedicación. Vamos a suponer un caso muy sencillo y es muy común, pasa con muchas personas. Creen que no son capaces de llevar su contabilidad, hablando de contabilidad, en orden. Creen que no son tan ordenados como para mantener sus declaraciones al corriente, sus pagos de impuestos, etcétera. No entienden, simple y sencillamente no entienden cómo funciona la contabilidad. Pero basta con que se pongan a hacerlo, a que lo hagan constantemente y desarrollen la capacidad de hacer su declaración de impuestos, de generar sus facturas, de generar todo este tipo de cosas para que la creencia, aquí hacemos referencia a esta flechita, para que la creencia se modifique. Y de no ser capaz, de no saber cómo, de no entender la contabilidad, por el hecho de hacerlo, de realizarlo constantemente, entonces desarrollan la creencia de que pueden controlar su contabilidad. ¿Me explico? Con lo cual modifican su identidad. Si tú te das cuenta, en el primer escenario que vimos, en el que queda la cadenita, déjame ponerlo aquí, para explicártelo de mejor forma, es una estructura lineal, ¿me explico? Por ejemplo, muchas personas, si te dicen si te dicen la misma situación, por ejemplo, nos evocamos en los pensamientos o nos quedamos en las acciones, no estamos haciendo un cambio profundo y el sentido es lineal, es decir, va de tus creencias a tus resultados. En el otro escenario, en el escenario de los niveles neurológicos, aquí sí podemos generar un cambio desde el nivel inferior, ¿me explico? Cuesta trabajo, es más difícil, pero a final de cuentas se puede generar el cambio a través de las conductas o a través de las capacidades, generar un cambio hacia arriba, hacia los niveles superiores. Básicamente, así es como funciona tu mente relacionado con muchas cuestiones. Generar el cambio, tratar de generar el cambio es mucho más fácil si te vas a la raíz de donde se origina. Si en este caso, por ejemplo, te vas a la identidad, o si en el caso de la estructura lineal que veíamos hace rato, te vas al esquema de las creencias. Es más fácil y es más duradero. Hablamos de cambios generativos. Cuando tú solamente realizas una conducta diferente pero controlada, o cuando solamente controlas tus pensamientos, lo que estás llevando a cabo es un cambio remedial. Solamente te sirve para ese momento. Lo que nosotros buscamos a través de estas estructuras
a través de trabajar tu identidad o a través de trabajar tus creencias, es un cambio generativo. ¿Cuál es la diferencia? Y te lo explico de una manera muy simple. Imagínate que una persona todos los días, como por ahí del mediodía, le duele la cabeza. Y entonces va y se toma 2 pastillas, o se toma 2 aspirinas y el dolor de cabeza pasa, desaparece. Eso es un cambio remedial. De pronto la persona se pone a estructurar y se pone a pensar, bueno, a ver, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Cuál es el origen o cuál es la causa de que me duela la cabeza? Recuerda que las creencias son un escenario de causa-efecto. Y se da cuenta que no desayuna. Sale de su casa hacia sus actividades sin desayunar. Su primer alimento del día lo consume por ahí de las 12, 1 de la tarde. Entonces, por eso se genera el dolor de cabeza, ¿ok? Un cambio generativo sería que la persona esta persona de la que estamos hablando en el ejemplo, la persona se pueda levantar una media hora antes, por decir algo, apresurar sus actividades antes de salir de su casa y que le dé tiempo de desayunar algo, un sándwich, un yogurt, etcétera. Cuando esta persona lleva a cambio ese proceso, cuando esa persona empieza a levantarse media hora antes, empieza a preparar sus actividades y se da tiempo de desayunar algo, el dolor de cabeza desaparece al mediodía. Entonces hace de lado el cambio remedial, se hizo un cambio generativo en el cual está cambiando desde origen. ¿Me explico? Esta cuestión es lo mismo, con todas tus conductas, con todos los resultados que tú estás obteniendo, si no son los que te están satisfaciendo, si no son los resultados que estás buscando, puedes modificarlos en cualquier momento. Este tipo de cambios son cambios generativos y se generan a través de cambiar la raíz de la situación. Si tú quieres cambiar los resultados que estás sintiendo, por ejemplo, sintiéndote mal, sintiéndote triste, sintiéndote enojado, tienes que irte a modificar una creencia o en este caso, modificar tu identidad, tus creencias, para poder llevar a cabo un cambio generativo y dejar de lado el cambio remedial. En programación neurolingüística trabajamos mucho con esto de los cambios generativos. Obviamente el cambio generativo es generar algo, generar evolución, generar un proceso de cambio positivo para ti a partir de una situación determinada que no te está llevando al resultado que estás buscando. Hay muchas personas que buscan otros resultados en su vida, pero por ejemplo, y casos que yo me he encontrado en los cursos, hay personas que quieren una mejora en su trabajo, perfecto, pero tienen la creencia de que titularse no sirve. El papelito, el famoso papelito, como le llaman al título profesional, no sirve de nada. Entonces, resultado, no se han titulado. Como resultado, no están obteniendo un resultado positivo en su ambiente laboral. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es cambiar una creencia, modificar una creencia para generar un cambio remedial. El título profesional es importante. ¿Me explico? Si la persona trabaja, se titula por el método que ella quiera, entonces va a poder accesar al cambio que está buscando. Así es como funcionan los cambios remediales y los cambios generativos desde el esquema de programación neurolingüística. Todo lo que hemos estado platicando en los otros videos sobre los cambios remediales, el control de los pensamientos, las creencias, va muy relacionado con eso. Tenemos que generar cambios generativos. Un cambio remedial no es permanente. Un cambio remedial solo te va a servir en ese momento. No nos funciona para la evolución de la persona. Si tú quieres evolucionar, si tú realmente quieres cambiar las circunstancias y las situaciones que vives, tienes que generar cambios generativos. No te quedes con los cambios remediales, porque eso solamente te controlan, te ayudan en un momento determinado. La evolución se presenta cuando se hacen cambios generativos. La invitación que yo te hago es eso, que analices esa identidad, que analices las creencias que tienes relacionadas con lo que estás buscando, con el resultado que estás buscando. Todos estamos buscando algo. Técnicamente, todas las personas nos levantamos cada día a buscar algo. Entonces, ¿cuál es el resultado que tú estás buscando y cuál es el resultado que no estás obteniendo? Al tú saber perfectamente bien cuál es el resultado que no estás obteniendo, puedes irte en la cadenita hacia atrás. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus creencias relacionadas con eso que no estás consiguiendo? Y poder hacer el ajuste en el nivel de las creencias. En esta situación lo mismo. El problema que tienes se presenta en todos los entornos o solo en un entorno determinado. El resultado que estás buscando no lo obtienes en todos los entornos o solo en un entorno determinado. ¿Qué conductas estás llevando a cabo en ese entorno? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles están ligadas a qué creencias? ¿Y cuál es la identidad que tienes? En el momento en el que tú puedas hacer el ajuste en cualquiera de estos niveles, vas a poder acercarte un poco más al resultado que estás buscando a través de generar cambios generativos, no cambios remediales, cambios generativos, ¿ok?
Te invito a que te pongas en contacto conmigo si realmente tienes alguna duda, si realmente quieres profundizar más en los temas de los cuales platicamos. Hay muchas formas de que te pongas en contacto conmigo. Está mi página de internet, neuroempresaconpnl.com. Está mi podcast, puedes buscarlo en iVoox, puedes buscarlo en iTunes, como After Work Podcast. Ahí en ese podcast tratamos de diferentes temas de desarrollo humano, platico con otros especialistas en desarrollo humano. Te va a servir, te vas a encontrar algún tema por ahí que te sea de utilidad. Estamos también aquí en YouTube, estamos en youtube.com/MéxicoPNL, ahí nos puedes encontrar. Y te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook, facebook.com/MéxicoPNL. Aprovecho la invitación, aprovecho este momento para invitarte a un diplomado de programación neurolingüística que voy a estar impartiendo en la Ciudad de México a partir del 6 de julio. Empezamos el 6 de julio, son sesiones sabatinas de 9 a 14 horas, de 9 a 2. Son 12 sesiones en las cuales vas a encontrar todos los temas de programación neurolingüística básicos para que tú puedas empezar a trabajar contigo mismo, con alguien más, este camino del cambio personal, de poder hacer ajustes, de poder hacer cambios remediales, sobre todo, como ya lo vimos, para que te acerques más al logro de tus objetivos y vivas en paz, en abundancia, depende de lo que tú quieras, las herramientas de programación neurolingüística te van a servir. Entonces te recuerdo, a partir del 6 de julio al 21 de septiembre, voy a estar impartiendo un diplomado de programación neurolingüística. Es una duración de 60 horas. Ponte en contacto, la información la puedes encontrar en la página de Facebook, la puedes encontrar en mi página, en neuroempresaconpnl.com. Ahí está toda la información sobre el diplomado de PNL que voy a estar impartiendo. Agradecerte mucho tu atención, agradecerte mucho tu tiempo por haber visto este video. Si te gusta, si te sirvió, por favor ayúdame a compartirlo, danle un me gusta, ponle un me gusta ahí en la palomita, suscríbete al canal. De repente vamos a hacer dinámicas, voy a tener ciertas dinámicas para nuestros seguidores en el canal de YouTube. Lo mismo en la página de Facebook. Va a haber algunas dinámicas para ellos, algunos accesos a curso, algunos materiales y sobre todo ciertas ofertas para comprar los materiales que genero. Genero libros, genero cursos, genero audiocursos, genero audiolibros, generamos mucho material. Entonces, ponte en contacto, quédate con nosotros, dale me gusta aquí a la página de YouTube, al canal de YouTube, dale me gusta a la página de Facebook y mantente al tanto de las novedades que vamos poniendo en la página. Yo te agradezco mucho tu tiempo. Cualquier duda, cualquier comentario que tengas sobre este tema de los cambios remediales y los cambios generativos, por favor no dudes, házmelo saber a través de estos diferentes medios. Te agradezco mucho, que tengas un excelente día y estamos en contacto. Muchas gracias.